A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a compartir un poco acá de lo que el Señor nos quiere regalar en este maravilloso día. Vamos a ver qué nos quiere regalar el Señor en este día maravilloso. Se encuentra por acá en los Evangelios. Dice los Evangelios de Mateo capítulo 21. Vamos a ver qué nos regala el Señor en Mateo capítulo 21. Del 18 al 22, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra en el 21:18, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre, pastor? Pues el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, estando en cuerpo de hombre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dice la palabra. Finalizando Mateo 21:22. Todo lo que pidiereis en oración. Entonces, este pasaje de la higuera es muy conocido por muchos, por todos nosotros. Un mensaje muy popular para el pueblo cristiano. ¿Por qué popular, pastor? Porque hay unos pasajes que no se ponen tan de moda. Hay unos pasajes que son muy populares, ¿verdad? Hay unos pasajes que realmente no los tenemos en cuenta nunca. Pero este pasaje de la higuera es un pasaje muy popular por el pueblo de Dios. Mensaje muy popular por el pueblo de Dios. Y me gusta porque aquí se reflejan muchas cosas. El primero, la acción humana de nuestro Señor Jesús. La condición humana de Jesús. La condición humana de Jesús. En muchas de los pasajes de las Escrituras, los 4 evangelios, se dice cuál era la condición humana de Jesús. Jesús se cansó, ¿sí?, de andar, de caminar. Jesús se molestó muchas veces con los discípulos, con la gente. Jesús tuvo sed en algún momento. Creo que hay unas 2 oportunidades donde el Señor dice que tuvo sed. La primera es con la samaritana y la segunda creo que es en la cruz del Calvario. No creo que haya no sé si los hermanos que están escuchando tengan algún otro pasaje, me lo envían por WhatsApp, donde se diga que en la condición de Jesús hubo otro momento en que tuvo sed. La que yo recuerdo es la que estaba con la samaritana, y también en la cruz del Calvario. Nada más son los 2 eventos que yo recuerdo donde el Señor tuvo sed. El Señor también sudó. El Señor también tuvo hambre. Y creo que también en la parte donde tuvo hambre, creo que es un poquito más, se expone allí en la palabra. Creo que cuando salió del ayuno, que fue mandado por el Espíritu Santo, fue enviado al desierto y se entrevista con
con Satanás. Después de 40 días ayuno, tuvo hambre, dice la palabra. En esta parte de acá también dice en el 18 que tuvo hambre. Entonces nos gusta porque está la condición del Señor. Creo que hay una parte en Betania, también dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Entonces la condición del Señor: tuvo hambre, tuvo sed, sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio, sudó, se agotó, en un momento se desesperó. Era la condición humana que el Señor nos quiere decir a nosotros. Por eso la palabra, Él dice en su palabra: hombre, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué, pastor? Porque Él también estuvo en esa condición. Dice que estuvo en condición de hombre, y cuando estuvo en condición de hombre, aprendió obediencia. O sea, el Señor realmente experimentó, esa es la palabra, experimentó todo lo que usted y yo vivimos, tentaciones, hermano, de toda índole, pero lo más bonito, sin pecado. Mire, el pueblo, que Él hizo milagros en el pueblo, lo atacó. A la final muchos lo traicionaron, le dieron la espalda. Los judíos ni se digan, ¿verdad? Los romanos ni se digan también. Algunos romanos, otros eran muy creyentes. Inclusive dice la palabra que el Señor tenía en su grupo de mujeres, en su ministerio de mujeres, habían personas que trabajaban con Herodes. Fíjense. Muchos lo siguieron, muchos de los romanos siguieron al Señor y creyeron y se salvaron, tuvieron fe en Él. Y muchos del pueblo, de Él mismo, no creyeron en Él, se perdieron y lo despreciaron. Era la condición humana de Jesús. Lo mismo. Algunos dicen porque la palabra lo dice. Dice la palabra que Elías tuvo las mismas sensaciones, tuvo las mismas motivaciones, tuvo esas pasiones, dice la palabra, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero entonces Santiago habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones. Pero ¿y Jesús? Jesús también era un hombre sujeto a pasiones. Porque la palabra dice que él, siendo hombre, estando en calidad de hombre, dice la palabra que aprendió. Por eso es que él dice que si nosotros tenemos realmente alguna situación especial, si nosotros tenemos realmente alguna tentación especial, dice que aquel que aprendió obediencia, ¿cómo no nos va a nosotros a salvar? ¿Cómo no nos va a alentar? ¿Cómo no nos va a ayudar en medio de las grandes tentaciones que tenemos? Porque tenemos muchas tentaciones de toda índole, hermanos, de toda índole. Pero dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones o a pasiones semejantes que nosotros. Pero ¿y Jesús? Vea, a Jesús le trajeron una mujer desnuda, completamente desnuda. En algunas versiones dice que estaba completamente desnuda. La versión de nosotros dice que fue encontrada en adulterio y se la trajeron y se la tiraron ahí a los pies. Pero en unas versiones hablan demasiado claro. Dice completamente desnuda y se la pusieron a los pies, a los ojos de él. Desnuda. Tentaciones. Tentaciones de bebidas alcohólicas. Sí, en este tiempo llamado sidra. Tentaciones de romper un ayuno. Porque es que
dice que, bueno, habían dos grupos que seguían al Señor realmente. Estaba el grupo realmente que era fiel a Él, entre discípulos escogidos y los que le seguían, pero eran muy fieles al Señor. Y había un grupo que los seguía única y exclusivamente para ver qué hacía, para acusarlo. Dice que habían fariseos y saduceos para tentarle. Siempre, o sea, la misión del grupo de fariseos y los saduceos era para tentarle y para exigirle que mostrase señal del cielo, porque se supone para ellos que él venía del cielo. Todo apuntaba a que él venía al cielo, pero si vienes al cielo, entonces pedían señal. También los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley también estaban pendientes para tentarle de acuerdo a la ley. Fíjese que eran muchas tentaciones, muchos ángulos, muchos flancos. Algunos le seguían por fidelidad, o sea, le seguían al Señor hasta la muerte, lo siguieron. Qué bonito, ¿verdad? Hasta la muerte lo siguieron. O sea, eso de pronto no prometieron, pero por dentro siguieron hasta la muerte. Y había un grupo de fariseos y saduceos que lo seguían para inspeccionar, para revisar, para ver lo que él hacía. O sea, ser como un grupo delegado para eso. Para tentarlo. Y para pedirles cosas que realmente Jesús podía hacer, pero que no era el momento, no era la hora de hacerlo. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Recuerden que el día que la madre de Jesús, María, también le dijo que no había vino, entonces él reprendió a la mujer, le dijo: mujer, pero todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes contra mí? No ha llegado mi hora. ¿Sí? Aunque algunos se ofendan con este pasaje y lo expongan de otra manera, como que creyendo realzar el nombre de la madre de Jesús. Pero los intérpretes de la ley le preguntaban cosas de la ley para tentarlo. La ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés? Y había gente que le provocaba. Mire, la Biblia dice en Marcos 8:11, si quiere búsquelo, Marcos 8:11, tome nota, yo sé que a usted le gusta tomar nota. Marcos 8:11 dice que había un grupo de fariseos que comenzaron a discutir con él. O sea, esta era otra clase de tentación. O sea, habían fariseos que intentaban provocar al Señor. Y la palabra dice claramente, Marcos 8:11 dice, y comenzaron a discutir con él. Pero Jesús no se ponía a discutir con ellos. Esa es la diferencia. Una cosa es que alguien se ponga a discutir contigo o te provoque para discutir, para buscar pleito, contienda, disensión. Y otra cosa es que tú no des tu brazo a torcer en el momento. Otra vez te lo voy a repetir. Una cosa, aquí dice la palabra, y los fariseos comenzaron a discutir con él. Porque era una provocación. Pero el Señor les respondía con mucha sabiduría. Ellos admiraban de la doctrina, de la sabiduría que tenía Jesús. Y ellos exigían unas cosas hasta imposibles en el momento que él podía hacer. Él lo podía hacer. El día que lo prenden a él para arrestarlo. Él dice, si por mí fuera, yo le pediría a mi padre una legión de ángeles y me la mandaría, pero tenía que cumplirse todas esas cosas en el cuerpo de Jesús. Y fíjense que también no solamente le provocaban para que le mostrase señal, para entrar en discusión, para provocarlo, para a ver si violaba o no violaba la ley, sino también hablaron de un tema bastante delicado que ahorita tiene muchos ángulos en este tiempo, que era el tema del divorcio. Los mismos fariseos, es que eran los mismos, era un grupo de fariseos, de saduceos, que lo atacaban. Y le preguntaron para tentarle, dice, para tentarle. En Marcos capítulo 10:2 dice, para tentarle. Me gusta esa parte porque hace algo muy claro
muy explícito. Dice, mira, las cosas que le sucedían a Jesús, todo lo que venía en la parte externa de Jesús era para tentarle, para tentarle, para tentarle. Y le hicieron la pregunta clave que usted le hacen de pronto. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Este es un tema bastante, diríamos como que no es delicado. El tema realmente, para mí, mi ángulo, el tema no es delicado. Sino el tema es de mucho cuidado para explicarlo. Que el tema es un tema normal como cualquiera en el Señor. Y fíjate que aquí, en esta parte, no vamos de pronto a ahondar porque necesitaríamos más de un programa para explicarlo. Y entonces los fariseos, para tentarle, le preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. Repudiar. No habla de divorciar. Ellos les preguntan el repudiar, el repudio. O sea, yo la puedo repudiar, es diferente a divorciarse. Son dos cosas completamente diferentes. Y allí, en ese tema tan delicado para la época, también el Señor fue tentado. Tentado en esa parte. Inclusive el mismo diablo, el Espíritu Santo lo lleva a prueba al desierto para ser tentado. Mire, hombre hermano, por favor, a veces nos ponemos como muy religiosos, como muy... Hermano, si usted está preparándose para una parte ministerial, si usted se está preparando en este ejercicio de lo que es el camino del Evangelio, todos los días nos estamos preparando para algo. El mismo Espíritu Santo, no es el diablo, hermano, porque dice la palabra en Jesús, en Mateo 4:1, que Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, por el Espíritu Santo al desierto. Él fue llevado por el mismo Espíritu Santo, lo conduce al desierto, lo lleva al desierto. ¿Con qué fin, pastor? Para ser tentado por el diablo. No es que el diablo lo llevó, no. Entonces usted llega y se ponen unas cositas, que estoy siendo atacado, que estoy... Oiga, de pronto tiene que discernir. Por eso es que Juan dice que tenemos que discernir, probar los espíritus. Usted tiene discernimiento de espíritu para ver por qué está siendo llevado. ¿Por quién está siendo llevado? Yo creo que las cosas que nos pasan son permitidas por Dios y el mismo Espíritu Santo nos lleva a esa prueba. Si usted está pasando por una prueba, no es el diablo que lo metió allí, el mismo Espíritu Santo lo llevó a ese desierto, a esa prueba fuerte, dura, para ser tentado por el diablo. Ahora, usted verá si se deja tentar del diablo y cae. Que ser tentado no es pecado. No está pecando. Si usted es tentado, todos somos tentados, hermano, todos. Mire que habla de Elías, hombre sujeto a pasiones. Habla de Jesús, aquel que fue tentado. Jesús fue tentado, pero mira, algo bonito. Jesús fue tentado, pero Jesús, dice la palabra, aunque padeció siendo tentado, no cayó en la tentación. Tentado. Hay que entender los términos. Una cosa es ser tentado y otra cosa es que usted ya caiga en la tentación. Por eso dice la palabra, hombre, no nos dejes caer, no me dejes caer, o sea, que usted caiga en la tentación. Ya es otra cosa. Tentados todos, hermano. Todos. Entonces, Jesús fue tentado. Me gusta porque dice que el Espíritu Santo mismo lo llevó. Entonces usted llega y recibe un ataque. O sea, usted llega y se siente, o vio una sombra, o vio un movimiento extraño en casa. Hermano,
hermana, es el Espíritu Santo que le está permitiendo eso. O sea, la está llevando para ver qué nivel de guerra espiritual tiene usted. ¿Cuál es la preparación? Ningún soldado, aleluya, que manden a la guerra va sin preparación. Tiene que ir preparado, hermano. Nunca van a mandar un soldado sin preparación, sin uniforme, sin armas. Porque ya considera el gobierno que está preparado para confrontar X o Y cosas. Igual nosotros, todos nos creemos y nos decimos ser soldados de Cristo, pero cuando llega esos momentos, ay, que el diablo me está atacando, obviamente que te va a atacar el diablo. Entonces, ¿quién más te va a atacar? El Espíritu Santo. Dios te va a atacar, los serafines, los arcángeles, el diablo te va a atacar. Por eso es que la palabra dice claramente en Gálatas, hombre, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si yo sorprendo a alguien, a un hermano, en alguna falta, y dice, si usted es espiritual, restáurele con espíritu de mansedumbre, que es algo espiritual. O sea, 0 ataques. Y yo he sorprendido hermanos en faltas, y hermanas, y muchos hermanos y muchas hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo, inclusive de Bogotá también me han llamado. Me han dicho, pastor, mira, tengo esta situación. Y yo no lo voy a acusar, hermano. Ahí dice bueno, vamos a orar, vamos a analizar. Porque la palabra, mire lo que dice en Gálatas 6. Hombre, considerándote a ti mismo como si fueras tú. No sea que tú también seas tentado. Ahí lo dice la palabra claramente. Y entonces cuando Pablo le habla a los de Tesalónica, creo que también habla como de una confrontación en Tesalónica, capítulo 3 por allá. Habla de las tribulaciones. Porque lo que dice Pablo es que, hombre, mire, al fin de que nadie se inquiete. O sea, tenemos fe, tenemos el Evangelio de Cristo, somos servidores de Dios, somos colaboradores del Señor, pero van a llegar tribulaciones porque es algo profético que va a llegar a nuestras vidas. Él dice, por estas tribulaciones nadie se inquiete, porque todos estamos expuestos a las tribulaciones. Entonces nosotros, alguien nos ha predicho a nosotros, ha predecido, ¿verdad? Nos ha profetizado que vamos a pasar por tribulaciones. ¿Quién, pastor? El Espíritu Santo nos ha dicho, van a pasar. ¿Y antes quién? El Señor Jesús dice, van a pasar por muchas tribulaciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Van a tener en el mundo muchas tribulaciones. Pero hay momentos en que usted dice, no puedo soportar más. Porque hay cargas que uno a veces son tan fuertes que dice, como dijo el apóstol Pablo, hombre, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarle de vuestra fe. Porque ahí es donde entonces entra el tentador a tentar. Y el trabajo que hemos hecho, dice el apóstol Pablo, ¿dónde lo dice, pastor? 1 Tesalónica 3:5 dice, y va a llegar entonces el tentador a tentarlo, obviamente ese es el oficio de él, y entonces dice, búsquelo, finaliza diciendo 1 Tesalónica 3:5, búsquelo, 1 Tesalónica 3:5 finaliza diciendo, y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? No es lo que hayamos hecho, como dicen por ahí, lo que hace con las manos lo borra con los pies. Esa es la misión. Es que usted sabe, mire, usted sabe cuál es la misión del enemigo. Ojalá todos los ejércitos supieran cuál es la misión final del enemigo. Si lo dice por allá en Juan capítulo 10, creo que lo dice. El ladrón no viene sino a matar, a hurtar, a destruir. Esa es la misión, una comisión que él tiene. Una comisión que él tiene. Esa es la comisión de él. Y listo. Por eso es que cuando dice la palabra que él mismo padeció, me gusta, dice, cuanto él, ¿quién? Pastor Jesucristo. Él mismo padeció siendo tentado.
y tiene ese poder para socorrernos a los que somos. El apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo no, en Hebreos dice, a los que son tentados. Pero diríamos en este tiempo, porque también obviamente nos vamos a colocar nosotros como pastores, a los que somos tentados. Me gusta porque Hebreo habla muy claro también y habla del sacerdocio del Señor Jesucristo. No hay ningún sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por muy sacerdote o obispo, lo que sea, humano, lo que sea, no se puede compadecer de nuestras debilidades porque realmente también está. Hay uno que fue tentado en todo, dice la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bonito dice, sin pecado. Y exponíamos hace unos días, decía, hombre, Jesucristo es un pecador más sin pecado, sin pecado. Qué bonito. La gente lo tuvo por maltrecho, lo tuvo como trapo sucio, lo tuvo como un pecador. ¿Por qué lo montan a la cruz del Calvario? Nosotros creemos, tenemos la fe y confesamos que fue por mi pecado, por nuestros pecados, ¿sí? Por mí. La culpa es mía. Y él asumió la culpa. Pero los que no querían asumir, yo, mire, ese es un trapo sucio, ese es un inmundo y está allá por él mismo. Porque hasta el mismo ladrón lo acusa y le dice, pero tú qué haces montado acá, pues líbrate, si eres el Salvador, sálvate tú mismo, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Porque entonces esto de la tentación, nadie es tentado de parte de Dios. Y Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él provoca la tentación. Entonces hay dos cosas, creo que ese es como una escalera, es un proceso. Es un proceso. Por eso esa palabra de hoy me llama mucho la atención. Porque es que lo que habla aquí, pastor, pero ahí no habla de pecado, pero mira lo que dice, y todo lo que pidiereis en oración. Pidiereis en oración. Creyendo, lo recibiréis. Y lo que no quieras recibir en oración, también lo recibiréis. Y tenemos que mirar cuando debemos pasar por ese proceso y culminar el proceso y cuando rogamos al Señor para que nos ayude en el proceso, saber sobrellevar el proceso, número 2, y cuando rogamos al Señor para que no nos meta en la tentación, no nos meta en el proceso, ¿sabes? Y hay muchas maneras y muchas cosas de decirle al Señor que nos ayude, que nos evite, que nos saque. Pero hay momentos en que el Señor no lo va a hacer. Pastor, eso está escrito. Claro que está escrito, porque recuerden que el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón, dice, y tengo un aguijón en mi carne. Vamos a buscar esa cita bíblica, porque ahora me la está... Habla del aguijón en la carne. Dice, tengo un aguijón en la carne. Dice que le rogó al Señor 3 veces para que se la quitara y el Señor no le quitó el aguijón. Vamos a mirar allí. Bueno, hablando de aguijón, que son tentaciones también. Cuando Pablo fue llamado, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. O sea, te vas contra vía, te vas contra la corriente y te va a dar duro. Cuando Pablo da testimonio, expresa estas palabras y me gusta porque algunas Biblias, cuando habla Pablo de su testimonio por allá en Hechos 26, Pablo comienza a dar el testimonio en una de las partes que da testimonio, ¿verdad? En uno de los lugares que da testimonio,
Él cuando comienza a hablar y dar testimonio de lo que le pasó. Me gusta esta parte porque él dice, mira, el Señor se me presentó. Y él comienza a dar sin quitar detalle, sin quitar un detalle de lo que el Señor, de lo que implicaba el dar cosas contra la hija. Y él lo explica de esa manera, él lo dice como una cosa como tan bonita, ¿verdad? Él lo explica de esa manera en la palabra cuando lo explica. Y me acuerdo porque inclusive él dice, yo oí una voz que me hablaba. Y fíjese que la voz no le habló. Saulo era un hombre, bueno, diríamos era políglota. Entendía y hablaba muchos idiomas de la época. Y entre esos eran el hebreo. Obviamente. Dice, yo soy hebreo de hebreo. Y él en uno de los testimonios dice, el Señor me habló en lengua hebrea. O sea, él identificó en la lengua, el mismo Señor le habló en hebreo a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? O sea, le habló en una lengua que él podía identificar. La Biblia, la versión vulgata de la Biblia vulgata, dice que la expresión de la lengua hebraica era Saule, Saule, quid mi persequiris durum estibi, contra stilum calcitrare. Eso es lo que dice ahí en la versión de la Biblia, la vulgata. Imagínese, bendito Jehová. Identificó la lengua enseguida. Saulo no le hablaba cualquier cosa. Él identifica la lengua original del Señor. Le habló en su lengua, no le habló en griego, no le habló en caldeo, no le habló en latín. Diríamos lengua aramea. Se dice que era la lengua original del Señor, la que él usaba más. Aleluya. Identificó que era él, por eso le dice, ¿quién eres, Señor? Para confirmar. Y él da testimonio, él dice, él me habló en ese idioma, en esa lengua. Por eso él da testimonio, él dice, yo he rogado al Señor, he rogado a nuestro Señor que lo quite. Eso está por allá en 2 Corintios 12:8. Estamos hablando de esto, de la parte de lo que es la tentación. Que habla sobre el segunda carta de Corintios, capítulo 12, habla sobre el aguijón en la carne. Entonces él expresa allí. Él expresa todo. Prácticamente da otra vez su testimonio porque Pablo creo que da 3 veces el testimonio en Hechos y aquí creo que una cuarta vez da el testimonio, ya como que reflejando todo lo que era el tiempo que él duró preparándose, 14 años, y comienza como que a hablar del mismo. Pero me gusta esta parte, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí, que lo quite de mí. Ahora, ¿cuál sería la reflexión, pastor, para esta mañana? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, quítame esto? El Señor no se lo ha quitado. Antes, por el contrario, peor vamos. Aleluya. Señor, pero tu palabra dice que pongo freno en mis labios, en mi lengua. No puedo dejar esta lengua quieta. Quítame esto. No, seguimos más chismosos todos los días y más entrometidos todos los días y más murmuradores todos los días. Pero Señor, ¿por qué no me has quitado de esto? Entonces ya como que el Señor dice que esa es tu debilidad, tienes que controlarla tú.
Si fuera por mí, es que el Señor dijo, me van a arrestar. Ah, bueno, listo. Bueno, pero si fuera por mí, yo le diría a mi padre, Señor, mándame, Padre, una legión de ángeles que me defiendan. O 12 legiones, o 5 legiones, o 10 legiones. No se lo envió el Señor, ni tampoco lo pidió. O sea, ¿sabe por qué es? Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque para el Señor mostrarnos a nosotros mismos, hombre, que tenemos una debilidad, hermano mío. Somos débiles. Nada más. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué estamos aquí entonces? Por la gracia. Por eso es que le dice la respuesta clave para Pablo, con esta petición, 3 veces he rogado al Señor Jesucristo que quite esto de mí. Y él le dice, hombre, y me ha dicho, dice el mismo Pablo en testimonio, bástate mi gracia. Nada más mi gracia te basta. Pero dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es que hay muchos hermanos que predican, hombre, qué tremendo, tremendo mensaje, ¿verdad? La hermana, uy, cómo es usada la hermana en el altar, tremendo, cómo la usa el Señor. Pero la hermana tiene sus defectos como persona. Y entonces es acusada, es señalada, es vituperiada como persona. Pero ¿quién de nosotros es más perfecto que el otro? Pero sí tenemos que poner de nuestra parte porque ya tenemos que dejar de hacer y decir cosas que realmente no convienen, dice la palabra, hombre, no convienen y ya. ¿Tenemos una pelea diaria? Sí. ¿Lucha? ¿Contra quién, pastor? ¿Contra el diablo? No, hermano, contra nosotros mismos. Todos los días. Pastor, ¿tienes pelea contra ti mismo? Claro, contra mi carne. Mi carne me dice, hazlo. El Espíritu Santo, no lo hagas. Y la palabra, es que hermano, lo dice la palabra, hermano mío. Que todo está escrito. Lo dice la palabra que estas dos tentaciones, aleluya, estos dos deseos, no diríamos tentaciones, estos dos deseos, el deseo de la carne y el deseo del espíritu, se oponen. Mientras que tu mente carnal, mi mente carnal dice, haz esto, muévete así. El Espíritu Santo que está dentro de mí, dentro de usted, se opone. No, y peor. Mientras que el Espíritu Santo le dice, haz esto, su mente carnal se opone. Entonces hay una pelea de oposiciones. Tenemos batallas de oposiciones diarias. Haz esto, no lo hagas. Haz esto, no lo hagas. Hay una pelea de poderes en nuestra mente, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les vengo enseñando a los hermanos que el orden de nosotros es espíritu, alma y cuerpo. Y de pronto me preguntaron alguna vez, pastor, pero si yo digo alma, cuerpo y espíritu, no, está bien, el orden de los factores no altera el producto. Pero digo, el orden de Dios, el orden es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Éramos espirituales, éramos espíritu, y el Señor forma el cuerpo y mete el espíritu en el cuerpo. Por eso es que en Corintios, lo pudimos desglosar, creo que fue en un ayuno, dice que primero fue lo corporal, lo animal, explicando de que cuando se formó el hombre, ¿verdad? Lo hizo de la bola de barro, ¡pum! Eso fue lo primero, ¿no? Lo corporal, lo animal, lo carnal, y sopló el espíritu, ¿verdad? Por eso algunos dicen cuerpo, espíritu y alma, o cuerpo, alma y espíritu. Bueno, eso uno no va a estar discutiendo por eso. Pero el orden, es que necesito que entiendan es el orden. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pastor, ¿y eso está escrito así? Claro que está escrito, hermano. Creo que está por acá, ya estamos terminando. Creo que está en una de las cartas. En ese orden. Creo que está en ese orden. Aquí está, mire, lo voy a decir, el Señor no nos avergüenza. 1 Tesalónicas 5:23, tome nota.
Tome nota. 1 Tesalónicas 5:23. Y mire lo que dice 1 Tesalónicas 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que el Dios de paz, nuestro Dios, nuestro Padre, Él nos santifica por completo. Y después sigue diciendo, y todo vuestro ser, todo. ¿Cuál es mi ser? ¿Cuál es todo mi ser, pastor? Mire lo que dice, léalo, 1 Tesalónicas 5:23, si quiere subráyelo, colóquele resaltador. Dice, espíritu, alma y cuerpo, porque ese es el orden de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Pastor, ¿qué va a ser tentado? El espíritu, el alma y el cuerpo, los tres. Porque dice, se ha guardado irreprensible. Si el Señor dijera, espíritu, alma y cuerpo, y que el cuerpo se ha guardado irreprensible, esa es otra cosa, entonces sería el cuerpo. O el Señor dijera, y se ha guardado el alma, o se ha guardado el espíritu. Pero aquí dice, se ha guardado irreprensible. Todo el ser de la humanidad, de la persona, todo el ser. Eso lo dice completamente la Escritura. Por eso cerramos con el Evangelio de Mateo capítulo 21. Mateo 21, que es ahí lo que está. Dice que el Señor tuvo hambre, la tentación del hambre. ¿Sí? Tuvo un deseo de comer, tenía hambre, no estaba en ayuno, quizás él permanecía en ayuno, pero en ese momento tenía hambre y quería comer algo, o sea que no estaba en ayuno, como en otras veces cuando se encuentra con la samaritana, ¿sí? Él dice que los discípulos fueron a comprar algo, y cuando fueron a comprar algo se sorprenden porque lo ven hablar con una mujer, no era como tan común, y a esa hora menos. Y dicen que los discípulos le brindaron algo de comer. Y él dijo, no, yo estoy en ayuno, o sea, yo estoy comiendo ya lo que estoy comiendo, que es la palabra del Padre, haciendo la misión del Padre, estaba en ayuno. Muchas veces el Señor expresó su ayuno, pero en este caso, él tuvo hambre, quería comer algo. ¿Sí? Y esto tiene una profundidad tremenda, porque hablan que la higuera, que el pueblo de Israel, bueno, que se independizó en tantos años, esto tiene algo escatológico, pero ahorita no es el tema. Sino quería enseñarles a ellos, ¿sí? En el momento que a pesar de que tenía una tentación, aleluya, a pesar que tenía un deseo de comer algo, la fe estaba consolidada, la fe le habla de la fe. Usted puede pasar por tribulación, usted puede tener una cantidad de problemas impresionantes. Vea, usted puede tener más problemas que todo el mundo. Como dicen por ahí, usted puede tener más problemas que la Baldor. Los que no conocen, no saben la expresión de la Baldor. La Baldor era un tremendo libro grueso, como de 4 dedos de grueso. Un libro de matemáticas, que tuvimos la oportunidad. Todavía existe por ahí el álgebra de Baldor. Y usted puede tener más problemas que el álgebra de Baldor. Pero lo que no quiere el Señor es que la fe se caiga, sino que la fe se mantenga. Por eso es que cuando habla de Elías, que a pesar de todas las cosas, la fe de Elías, estamos hablando de Elías, el que hacía caer rayo del cielo, fuego del cielo. La fe se mantuvo, porque dijo que no lloviera y no llovió por 3 años. Después dijo que lloviera y después de 3 años llovió. O sea, quiere decir que la fe se mantuvo. Vean, usted puede estar lleno de tentaciones. Dígame a mí. Oh, ve, pastor, mira, yo tengo unas tentaciones, pastor, tengo unas cosas tremendas, pastor, tengo más problemas que la Baldor, pastor, y tengo un proceso. Pero lo que nos enseña el Señor en este momento, que a pesar de las tentaciones, Él lo dice, si tuvieres fe, o sea, no dudes, la tentación no te va a hacer caer la duda, porque si dudas, no caes en pecado por la tentación, sino caes en pecado por la duda. ¿Cómo así, pastor? Te lo voy a repetir otra vez. Levántale el volumen a la radio. Tú no vas a caer en pecado
porque te han tentado. Dice la palabra, tú vas a caer en pecado porque dentro de las pruebas y las tentaciones y todo lo que tengamos que soportar, tu fe caiga. Por eso hay que mantener la fe. Y la palabra dice, y no dudar. Por eso es que Santiago dice que el que duda es semejante a la onda del mar. Y creo que en Romanos, es que lo dice Romanos, ya voy cerrando con esto. Romanos 14:23, cierra la palabra. Yo creo que la voy a publicar porque me gusta. Mire lo que dice. Porque el que duda sobre lo que come, ¿verdad?, es condenado. Si usted duda de la Biblia, de la palabra del Señor, oiga, pila, que de pronto va a ser condenado. Y alguno dice, oye, poder en la sangre de Cristo. No. Usted duda, la Biblia lo dice, es una orden divina. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y mire lo que termina Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe, no dice de la fe. Porque usted le pregunta a muchos que tienen fe. No, yo tengo la fe. Inclusive hay funerarias que se llaman la fe. Hay funerarias que se llaman la fe. Bueno, yo no sé si usted es partícipe de esa fe, una fe de muerte. Pero Romano dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La tentación y la prueba y el problema y la carga y todo lo que usted tiene, lo puede tener. Lo puede tener. Lo que no puede dejar de tener es la fe y dejarse coger de la duda. Porque mire lo que dice Romano, es pecado. Lo que quiere el Señor es que con este pasaje es que nos consolidemos con Él en la fe. Por eso dice, y todo lo que pidieres en oración, así seas tentado, así seas cargado, así seas trabajado, así tengas problemas, así tenga la situación que usted tenga, hermano mío, aleluya, ore, pida en oración, con fe, creyendo, y lo va a recibir. Es que el Señor te va a responder, no porque tú estés tentado, ni porque usted esté problemado, ni porque usted sea terco, ni porque usted sea desobediente, porque desobedientes somos todos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, número 1. Número 2, dice que Él no deja caer su palabra por tierra. Dice que esa palabra que Él te dio, que Él te ha dado, que te dio ayer, que te da hoy, que te da mañana, esa palabra que te ha dado a ti, no regresará vacía, porque hay una misión en la palabra. ¿Cuál es la misión en la palabra, pastor? Que Él hará todo lo que Él quiere con la palabra. Hará todo lo que Él quiere en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios.